Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Abella. Vengo a hablar un poco de Open Data, orientado al mundo empresarial, y me han pedido que no sea muy profundamente técnico. Lo voy a cumplir porque además tampoco es que yo sea ningún experto en la parte de tecnología que hay detrás del Open Data. Lo que sí quiero contar es esa orientación al mundo empresarial, porque muchas veces cuando nosotros buscamos hacer negocio o se habla de Open Data, se habla en términos de derecho al acceso, etcétera, y de hecho en Latinoamérica esto es así. Dice, no, si se publican datos públicos es para que los ciudadanos sepamos. Y eso está muy bien. Pero existe también otra componente. Ya que los publicamos, pues a lo mejor podemos hacer algo con ellos. Podemos generar valor. Bueno, primero quería daros, una pincelada de quién soy para que entendáis por qué me meto en cosas tan distintas. Por una parte, como veis abajo, pues trabajo en una empresa que se llama Router, de la que soy socio. Por otra parte, con otra gorra, pues ayudo a Ametic en la representación Ametic es la patronal de empresas del sector TIC, en la representación frente al Gobierno para que haya más reutilización. Por otra parte, como no tengo cosas que hacer, me he metido a hacer el doctorado sobre el impacto del Open Data y el Open Government, del impacto económico. Y de esto os voy a hablar bastante. Y ya en los ratos muertos, porque uno no se debe aburrir nunca en la vida, pues estoy ayudando a la Open Knowledge Foundation a que tenga su grupo local aquí. La Open Knowledge Foundation es una fundación sin ánimo de lucro basada en el Reino Unido que se dedica a fomentar el conocimiento abierto, tanto de datos como científico, como de contenidos culturales, etcétera, de todo lo que se os pueda poner por delante. Y ahí arriba, en pequeñito, veis mi Twitter, soy muy pesado. Yo que vosotros solo seguidme si realmente os interesa este tema, porque soy muy pesado. Vosotros sabréis lo que hacéis. Bueno, solo os voy a dar, yo tenía como media hora hablando de una persona, también es muy pesado. Y os quería contar dos ideas. Uno, cómo está. Y digo cómo estaba porque los datos que tengo son de 2011 y de 2012. No tengo datos de 2013. Me los puedo imaginar, pero me los puedo imaginar. No puedo hacer más. Y también deciros o daros algunas claves de cómo va a estar y cuáles son los desafíos, para que sepamos dónde nos podemos meter si, como vosotros, que muchos estaréis en empresas, pues dices, oye, ¿puedo hacer yo negocio con esto? ¿Qué tipo de negocio puedo hacer? ¿Cuánto dinero hay? ¿Qué problemas me puedo enfrentar? Etcétera. Bueno, la primera cosa que os quería comentar es de lo que se habla y de lo que se debería de hablar. Cuando se habla del Open Data, normalmente, ¿veis ese circulito rojo? Lo he puesto gordo para que se vea bien. Incluso yo creo que los que estáis detrás lo podréis ver. Desde las fuentes de información, que normalmente hablamos de fuentes de información pública. ¿Y por qué hablamos de fuentes de información pública? Por nada en especial. De momento se habla mucho de la parte pública. ¿Pero qué pasa? ¿Que la parte privada no emite información? ¿Que no hay nuevos modelos de negocio basados en datos privados? De hecho, ya tenemos ejemplos. Hoy no me voy a centrar en esto porque es demasiado, pero os doy ya algunas preguntas que yo me hago. Digo, bueno, estamos promoviendo la ley de transparencia pues para que sea más fácil acceder. Dice, para acceder a información del sector público. Digo, vale, información del sector público. Pero si un sector económico está regulado, es decir, tiene como un corsé, no pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, el sector bancario está muy regulado. El sector de la energía está enormemente regulado. Oye, ¿está muy regulado y no tienen que emitir información? ¿Por qué una entidad pública, que evidentemente está regulada, sí tiene que hacerlo y una entidad privada en un sector regulado no tiene que hacerlo? Bueno, es una pregunta que os dejo aquí, yo me la hago y a veces me respondo, pero que cada uno se responda como quiera. Bueno, os estaba comentando que tenemos ahí el punto 1, que no veréis desde atrás, salvo que tengáis ojo de águila, y el punto 6 es, alguien coge la información del sector público, la trabaja y se la da a otro, normalmente con una transacción económica. Bien, esto está bien. Mucha gente del sector público, esto a mí ya me da un poquito la risa, me dice, claro, es que si ellos hacen negocio con esa información, yo debería de llevarme una parte. Y yo le hago la siguiente reflexión, digo,
Vamos a ver, si tú das una información gratuita, ¿tú crees que alguien va a pagar por esa misma información sabiendo que existe gratuita? A lo mejor es que no paga por tu información, a lo mejor es que paga por lo que envuelve a la información. Y cuando les hago esta reflexión a veces piensan, pues va a ser verdad, porque yo, si vosotros os vais a comprar, dice, yo puedo comprar este libro, pero ahí lo regalan. ¿Qué hago? Lógicamente voy donde me lo regalan. Y además no solo voy donde me lo regalan por nada, sino porque el lío de pagarlo, la factura, no sé qué, digo, dame. ¿Vale? Bueno, y esto es lo que se analiza normalmente y de donde sí tengo datos. De donde no tengo datos es, oye, ¿y cuando el reutilizador no es una empresa, sino una entidad sin ánimo de lucro? Y lo que hace es dar servicio a algunos colectivos. ¿Eso no es un impacto económico? Y mi respuesta es que yo creo que sí, Pero además, hay veces que son los propios ciudadanos los que se sirven esos datos. Cogen esos datos y les sirve para ser más eficientes en alguna cosa. ¿Eso no es un impacto económico? Yo creo que sí. Fijaos, hay empresas que venden el acceso, por ejemplo, a los concursos públicos. Bien, pero ¿cuántos de vosotros trabajáis en una empresa? ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis contratado o intentado contratar con la administración pública? Claro, os interesa saber si la administración pública está sacando ofertas. Y a veces no compráis ese servicio a alguien que os avisa, os la selecciona y tal. A veces lo hacéis vosotros solos. Bueno, pues estamos hablando de esto. Y luego hay otro efecto económico que se desprecia habitualmente, y es que, ¿sabéis quiénes son los principales consumidores de los datos públicos que publica la Administración? La propia Administración. De hecho, del año pasado, responsables de portales regionales me contaban que entre un 20 y un 30% de los accesos de esos portales que emitían información eran de la propia Administración. Porque, claro, al no tener que pedir un permiso al otro departamento, etcétera, pues oye, era como mucho más cómodo. Y de repente ellos eran más eficientes. Esto también es un impacto económico, pero bueno, nada de esto se tiene en cuenta. Bueno, una vez hecho este inciso, para deciros, solo voy a hablar de este trocito, pero aquí hay mucho más trocito, y tanto en esto que vemos como que aquí solo publique datos el sector público y podría ser también el sector privado, vamos a pasar a hablar ya del efecto. Bueno, ¿cuánto factura este sector? ¿Vale? Pues facturó en el año 2011 unos 520 millones de euros. ¿Os parece mucho o poco? Por ejemplo, por ponéroslo en contexto, ¿cuánto factura el sector del cine? ¿Más o menos que eso? Los que digan más, que levanten la mano. Los que digan menos, que la levanten, por favor. La mitad de eso. O sea, esto es 2 veces el sector del cine, bueno, en 2011. Como veis, en 2012, pues ha habido un impacto de la crisis bastante. Cuidado, un impacto sobre esa parte que decíamos, la parte empresarial. Y además, en España tenemos una ventaja, y es que en este tema de saber lo que está haciendo este sector, estamos muy bien. Yo no conozco ningún otro país del mundo que tenga un informe del sector infomediario durante 2 años. ¿Vale? 2 años. Vamos a ver si hacen el del tercero. Vamos a ver si lo hacen. Bueno, y aquí tenéis un poco qué tipo de información cogen este sector para hacer negocio. No digo, cuidado, no es lo mismo qué información toman que en qué sector hacen el negocio, ¿vale? Tengo también datos, pero por no abrumaros. Entonces, como veis aquí, la información de tipo negocio, datos económicos y la información geográfica es lo que más se consume. Es decir, las empresas infomediarias, esas empresas que podríais ser vosotros, donde están haciendo la mayor parte del negocio es aquí. Cuidado, estos son datos de finales del 2011 y, digamos, procesados durante el 2012. Han pasado muchas cosas desde entonces. Y veis que, bueno,
información meteorológica, social, transporte, otros. Bueno, la meteorológica probablemente descienda, porque sabéis que, por ejemplo, aquí en España, la Agencia Estatal de Meteorología, que tuvo su información abierta, decidió cerrarla. Decidió cerrar un sistema de acceso a información que tenía picos de 190.000 accesos al día. Y dijo que, bueno, pues si hay tantos accesos, a lo mejor yo puedo ganar dinero. Tal vez tenga razón, pero probablemente el dinero que ganen ellos de más será muchísimo menos del que podríamos generar nosotros haciendo negocios con esa información y pagando impuestos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estáis viendo qué se consume. Esto es el número de fuentes, es la mejor gráfica que tengo, y disculpadme, y sé que es errónea. Por lo tanto, no os pido que os fijéis en las cifras, sino que os fijéis en la tendencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el número de portales públicos que se han ido creando para proporcionar información pública año a año. El 2013 es hasta hoy, o sea, el 2013 todavía podríamos mejorar esto y podríamos mejorar 2012. En cualquier caso, prácticamente todos los portales que conozco siguen vivos, menos uno del que os hablaré a continuación. Hay bastantes que siguen vivos, pero como si no. Me explico, porque fueron creados muchas veces en 2010, algunos en 2011, y desde entonces por allí ha pasado un gato, no ha pasado nadie más, porque no hay renovación, etc. Bueno, entonces, lo que sí quiero que os quedéis con la idea es de que se continúan abriendo portales de información y, por tanto, vamos a tener nuevas vías para crear nuevo negocio, ¿vale? Que esa es un poco la idea que quería dejaros delante. Luego, y este es un tema muy interesante. Hace 2 años, perdonad, voy a mirar la fecha, en noviembre de 2011, yo hice un muestreo del portal, no sé si os suena el proyecto Aporta, datos.gov.es. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, pues datos.gov.es es el portal central del Estado español donde publica fuentes de datos. Donde publica fuentes de datos para su reutilización empresarial de muchas entidades. De hecho, ahora, y lo están haciendo bien, y aquí hay que decir lo malo y también hay que decir lo bueno, están ya federando datos de otras entidades. Por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Zaragoza, pues ya los puedes acceder desde ahí, lo cual está muy bien, no tener que irnos a esas 20 y tantas fuentes que decíamos antes, ¿vale? Son muchas más, ¿eh? No tener que irnos a estas 27, a ver, yo he hecho un estudio hace poco y tengo casi 40, pero me da igual. Lo que quería mostraros era el crecimiento. Bueno, pues os decía, en ese portal hace menos de 2 años el 85% de la información que se daba no se podía reutilizar. No bromeo, no se podía utilizar. ¿Por qué? Porque la licencia legal prohibía la utilización comercial, el 85%. Lo que estamos viendo hoy es un cambio abrupto y, vamos a decir, hasta maravilloso. Este 5, que quiere decir aquí, es que casi el 81-82% solo piden, de la información que publican, solo piden el reconocimiento, es decir, la reutilización comercial, que son los niveles 4 y 5, pues ocupa casi el 90%. Fijaos, del 85% de hace 2 años que no, al 90% que sí, desde el punto de vista legal. Luego veremos que no es solo todo lo que reluce, pero al menos en la parte legal ha habido un cambio abrupto. Es decir, lo que antes no se podía hacer, ahora se puede hacer. De hecho, a algunos de vosotros quizás os suene el concurso AbreDatos. AbreDatos fue un concurso que se hizo en 2010 para crear aplicaciones. Bueno, vamos a coger datos de webs públicas y vamos a crear aplicaciones para demostrar que se puede hacer y que se puede hacer algo útil. Y bueno, fue un concurso, en un fin de semana, se crearon 38 aplicaciones. ¿Sabéis cuántas eran legales desde el punto de vista de los datos que habían cogido de las 38? Ninguna. Ninguna. Eran todas ilegales. Todas estaban cogiendo datos que decían que no podían cogerse para un uso comercial.
de 38 a las 38. Bueno, esto, anécdotas aparte, esto afortunadamente ha cambiado mucho y ha cambiado mucho recientemente. Por tanto, lo que antes no había una oportunidad, ahora hay una oportunidad. Bueno, esta es la parte buena. Os he contado ya cómo estaba la cosa, ¿vale? Perdóname para ver si voy bien. Porque quiero dejar 5 o 10 minutos para alguna pregunta. O para muchas. Bueno, lo primero. ¿Cuántos de vosotros estáis familiarizados con el concepto de Smart City? Bueno, mayormente. A ver, una Smart City no es más que la... Me sonrío por... Ahora os lo explico. La sensorización de una ciudad para facilitar una mejor gestión. Es decir, saber qué está pasando en la calle, qué está pasando con la energía, qué está pasando con lo que sería el medio ambiente, todo esto alrededor de una ciudad. Es decir, poner bastante tecnología. Hoy por hoy, la idea que se les ha ocurrido al principio es decir, bueno, vamos a poner muchos sensores. Vamos a poner sensores de aparcamiento. Vamos a poner sensores de tráfico. Vamos a poner sensores de contaminación. Esto cuesta, cuesta un potosí. Bueno, pues resulta que ahora, ¿sabéis cuántos sensores hay que desplegar en esa ciudad? Miles. ¿Y eso cuánto cuesta? Millones. Y de repente nos estamos empezando a dar cuenta que es mejor utilizar otro tipo de sensor. ¿Qué tipo de sensor está ya desplegado por la ciudad? El móvil. Este cacharrito, pues hombre, puede medir velocidad, puede medir posición, puede medir con algún truquito hasta temperatura y, por supuesto, puede medir lo que su dueño le diga que mida. Entonces, de repente están apareciendo lo que eran las Smart Cities, que era mucho sensorizar y volcar estos datos a decir, oye, a lo mejor los ciudadanos podemos ser parte activa de esa Smart City. Y, por tanto, si podemos ser parte activa de esa Smart City, pues puede haber nuevas vías de negocio. Y luego otro tema, que es IoT. ¿Cuántos saben lo que significa IoT? Es Internet of Things. Lo digo así porque suena mucho más complicado y parece que sé mucho más, pero no es verdad. Internet of Things es simplemente la conexión de dispositivos que se conectan a otros dispositivos a través de Internet. Bueno, pues ya hay tantos dispositivos de este tipo como dispositivos de los que maneja o de los que por detrás hay un humano. Es decir, PCs, móviles, pues ya hay tantos dispositivos de este tipo como de los otros. Y, evidentemente, esto va a crecer mucho más que los dispositivos asociados a personas. Bueno, y todos estos dispositivos pueden volcar información. Por lo tanto, si pueden volcar información, hay nuevas vías de negocio para crear nuevos servicios basados en estos dispositivos. Estas son algunas de las ideas. Pero luego nos encontramos con un tema. Claro, bueno, vuelcan información y ¿cuánto me cuesta a mí hacer algo con esto? Y pongo ese jamón de pata negra, digo, porque hay datos y datos. Hay datos que te los dan de una manera y datos que te los dan de otra. Y el motivo también de por lo que estoy aquí es porque hace unos años todos los portales de publicación de datos eran buenos, todo bueno. Pero además no solo todo era bueno, sino que todos eran iguales. Y digo, no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo el portal que te da los datos para tu reutilización comercial, es decir, que puedes crear un negocio con los datos de un señor que te dice que solo los puedes mirar tú solito y ni ponerlos en tu blog aunque no tenga ánimo de lucro. No puede ser lo mismo. Pero, sin embargo, no existía una forma de decir tú sí y tú no. O al menos decir tú eres mejor que este. No existía, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el ejemplo paradigmático, y perdonadme que lo saque y está mal apuntar, pero esto fue probablemente el peor proyecto de Open Data que yo he conocido. Open Data Córdoba. Fue un proyecto que además estuvo muy bien financiado, casi 400.000 euros. ¿Y a qué se dedicó a hacer? Pues se dedicó a coger, escanear en PDF de lado y decir que aquello era un portal de Open Data. Y decís, oye, ¿y por qué insiste en esto de lado? Pues muy sencillo, porque cuando tú escaneas una página y la escaneas recta, le pasas un reconocedor de caracteres
y bueno, te da cosas. Pero si lo pones de lado, sale mucho peor. Es decir, lo hicieron de tal manera que era lo peor para poderse reutilizar. O sea, era paradigmático. Desafortunadamente, hubo un cambio político. Y entonces, sin ningún esos 380.000, me parece que son, los tiraron, cerraron el portal. Hombre, la verdad es que lo que había dentro no valía para mucho, pero a lo mejor la infraestructura de donde colgaba sí valía. Está cerrado a día de hoy. Se cerró a finales, creo que de 2011, con las municipales y adiós. Bueno, pues esto es lo que no hay que hacer, ¿vale? ¿Qué sí es lo que hay que hacer? A ver, pues, y aquí, esto es una cosa que hoy os cuento esto y mañana os contaré algo más. De hecho, voy a contaros algo más que no aparece. A ver, para que vosotros podáis hacer negocio, necesitáis, por lo menos, que tú tengas una licencia que te permita hacer negocio, que no son infrecuentes, ya mucho menos, muchísimo menos, pero no son infrecuentes los portales que te dicen, mira el dato, pero no lo cojas, ¿eh? No se te ocurra hacer dinero con esto, no siendo que crees empleo, porque parece que este es el miedo que se tiene. Luego, que tenga acceso automatizado. Vamos a ver, tú imaginaos, y esto sí que es frecuente todavía, que tú para recuperar un dato tengas que irte a un formulario, darle, hacer la consulta y luego bajarte. O, como hacen algunos, ni siquiera te lo puedes bajar. Tendrías que seleccionar ahí, copiártelo a una hoja de cálculo y eso ya tienes el dato. Bueno, pues de esto todavía queda. Y claro, no puede ser lo mismo los portales que pueden acceder así y los que no. Y luego, el estándar este está bien. El estándar de almacenamiento. No puede ser lo mismo un estándar que te permite pues, saber cada dato, tener una metaetiqueta que te describa el dato, a un texto pues, separado por comas. Y no puede ser lo mismo un estándar que te obliga a comprar una herramienta para poder utilizarlo, a un estándar que tengas una implementación libre y gratuita y que te permita usarlo. ¿De acuerdo? Y entonces, esta métrica, que se llama Meloda, que ahora os voy a enseñar algún resultado, mide esto. Es capaz, sobre un juego de datos, de decirte cómo de bueno es ponderando estas tres cosas. Y ya funciona. Y ahora, pues, nos estamos dando cuenta de una cosa. Y además este es un estudio que se publica ahora el 14 de noviembre. Tener esto es necesario, pero no es suficiente. ¿Sabéis lo que falta? De momento, por lo menos. Falta un tema de interoperabilidad. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto gastan todos los ayuntamientos de España en tecnología, porque soy un vendedor de tecnología y quiero venderles. Estaría bien que todos los portales de ayuntamientos, que hay como 25 o 30, que publicaran sus presupuestos, probablemente me están publicando el gasto TIC. Pero no hay forma de... No, es que este lo publica así, el otro asado, el otro así, el otro acullá. Entonces, esta métrica todavía no tiene en cuenta eso, pero lo tendrá. Bueno, ¿y qué podéis hacer con esta métrica? Pues si os conectáis a meloda.org, ahí hay un muestreo de casi 200 fuentes de datos públicas, la mayoría de España, ¿vale?, donde están evaluadas por su categoría, su facilidad de reutilización desde el punto de vista legal, de acceso y de estándar técnico, ¿vale? Y aquí, pues le da una nota. Bueno, de momento ahí veis todas las de 10, pero si vais para abajo, hasta las 180, las hay también hasta de 0. Es decir, si vosotros vais a hacer negocio, no es fácil que los juegos de datos que queráis reutilizar estén aquí, pero sí probablemente la fuente sí tenga algún muestreo de esto, al menos en España. Y por tanto os puedo decir, bueno, pues esta gente tiende a hacerlo bien, tipo Zaragoza, tipo Barcelona, tipo Santander, o lo hace bastante regular, tipo Badalona, tipo Sevilla, etc. Vale. De hecho, un primer análisis de esto esta es una escala por la calidad de la información que proporciona, no la cantidad, cuidadito, la calidad, porque evidentemente Zaragoza y Barcelona publican muchísimo más que Santander, pero bueno, Santander en su muestreo le ha salido bien. Esta es la calidad de las fuentes y esto, claro, evidentemente para acá hay bastantes más. Esos son como los 10 mejores, ¿vale?
el diferente color en las barritas quiere decir que esas dos ciudades son las dos únicas que no se han declarado Smart City, ¿vale? Todavía no, pero bueno, lo harán. Ya tienen un portal que publica datos y lo normal es que cojan los datos de esa Smart City, los enchufen al portal para que vosotros podáis hacer negocio con ellos. Bueno, negocio o lo que sea. Bueno, y ahora os voy a plantear los pequeños desafíos que hay que hacer para que esto realmente sea negocio, que esta es la idea, ¿no? La idea es que no solo tengamos un conocimiento exhaustivo de lo que se hace, sino que podamos crear negocio con esto. Oye, aquí hay mucho dato. Y, de hecho, cada vez hay más datos, pero cada vez más y muchos más. ¿Vamos a ser capaces de digerir esto? Bueno, creo que en la charla anterior ya os han hablado de esto, pero bueno, este es el primer desafío. Cada vez esto está creciendo más en volumen y veremos si somos capaces y tenemos tecnología para ello. El segundo desafío es un desafío que todavía no se ha producido, pero que se va a producir muy prontito. Hasta ahora, los datos que estábamos cogiendo eran datos de cogerlos en un rato. No eran datos en tiempo real. Y claro, no es lo mismo. No puede ser lo mismo un dato que si se pasa una hora no sirve para nada, por ejemplo, el dato de por dónde se mueve un autobús, un tren, un coche, un autobús, etcétera, que un dato que es la facturación, o sea, el presupuesto TIC de un ayuntamiento, porque el presupuesto es el presupuesto. Hombre, puedes saber lo que se va gastando, pero no es en tiempo real. Entonces, los sistemas para procesar unos y otros no pueden ser los mismos. Y todavía los sistemas de este tipo yo creo que están un poco verdes. Es decir, hay ejemplitos, pero cuando tú tienes que integrar eso con muchas cosas, necesitas algo muy potente. Otro desafío, que es, y además quizás es el más importante. Bueno, ahí veis una fórmula compleja, porque ya digo que yo intento oscurecer mi discurso para parecer que sé más, pero luego es mucho más simple. Bueno, esa función es la función de la complejidad de lo que cuesta conectar unas fuentes con otras fuentes. Y os voy a dar el resultado, no hace falta. Bueno, esa línea roja quiere decir que como no hagamos algo, la complejidad crece exponencialmente. Es decir, si ahora tenemos 50 fuentes de datos públicas, en realidad tenemos más, pero con 50 me vale el número. Si cada una no respeta un mismo estándar, tener que conectar la 1 con la 1, o sea, la 1 con la 2, con la 3, con la 4, con la 5, así, eso crece como el factorial. Es decir, crece una barbaridad. Es decir, nadie podría hacer negocio integrando muchas fuentes. Es decir, la información, por ejemplo, la información municipal no se usaría nunca, porque no habría forma. Tendría tal coste conectarlo de todos que simplemente no habría negocio. Entonces, lo que quiere decir esto, y esto es simplemente una métrica, es que o nos ponemos muy serios, y desde el sector privado hay que empujar, porque el sector público está a otras cosas. Hay gente con buena voluntad, pero por arriba están otras cosas. Nos quedamos sin sector. Así de duro. Si no ponemos estándares que podamos cooperar unos con los otros, nos quedamos sin sector, porque nada será interconectable. Tú no vas a hacer una pasarela de pago, o sea, una pasarela para integrar los datos de Orense con Barcelona, porque tendrás que hacer el de Orense con Barcelona, con León, con La Coruña, con Zaragoza y con todo. Y eso tiene un coste que es simplemente inabordable. Por tanto, si es inabordable, no harás ese negocio. Y allí quedarán los datos muertos de risa. Y este realmente es el mayor desafío. Y hasta aquí lo que os quería contar. Simplemente resumiendo, ¿hay una oportunidad de empresarial en Open Data? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Con todo lo que se publica vamos a poder hacer negocio? Sí, si hacemos una estandarización. Si no, iremos a los repositorios centrales, que esos, como ya están estandarizados en sí mismos, pues de ahí podemos hacer negocio. Pero realmente la riqueza está, uno, en poder conectar muchas fuentes y dos, en nosotros poner valor sobre esas fuentes y descubrir nuevas vías de negocio. Es decir, nuevos servicios, nuevos productos o simplemente utilizarnos nosotros para ser más eficientes. Y ahora estoy abierto a vuestras preguntas. Gracias. Gracias, Alberto.
¿Puedes darnos algún ejemplo de empresas que estén ganando dinero ahora haciendo uso de datos abiertos? Espera, me voy a retrotraer a una de las... Ay, perdón. A ver, ganando dinero, dices. Sí, a ver, por ejemplo, la mayoría de las empresas que ganan dinero aquí son las de solvencia económica y financiera y las de información geográfica. Es decir, los Accessor e Informa, etcétera, etcétera. Que curiosamente no son de las que más utilizan las fuentes de información libres, es decir, porque utilizan información del registro mercantil, etcétera. ¿Vale? Esas sí están ganando dinero. Lo que pasa es que hay... la pregunta que yo me hago es... Creo que te cobran unos 9 euros por registro si compras uno a uno, ¿vale? Y estas empresas, pues pueden ser de esos 400 millones, a lo mejor son 120. ¿Cuánto dinero, cuánta economía se generaría si en lugar de tener eso a 9 euros el registro, lo tuvieras gratuito? A lo mejor, vía impuestos, recuperabas mucho más. Entonces, ¿qué empresas ganan dinero? Estas te digo que ganan dinero. Hay gente que empieza a ganar dinero proporcionando temas de información geográfica. Pues oye, pues yo voy a planificar mi carretera, voy a planificar mi actuación medioambiental. Estas de mapas sí. ¿Y sabéis por qué ganan las de información geográfica? Porque los estándares de información geográfica son los estándares mundiales mejor establecidos. Es decir, la información financiera de un ayuntamiento no está normalizada, pero la información de mapas casi sí. A ver, bueno, espera, ahí están... A mí me gusta mucho un proyecto que está relacionado con esto, aunque no, que es CartoDB, que son gente que utiliza... Exacto, es la plataforma. Pero es que esto también es economía. Esa plataforma probablemente, si no hubiera datos públicos, hombre, ¿podría hacer negocio? Sí, sí puede hacer negocio, pero así puede hacer mucho más. Por ejemplo, ¿qué empresa gana dinero? Yo he ganado dinero con esto. Ahora gano mucho menos porque mis clientes no tienen ninguna gana de comprar. Pero en el pasado, cuando había un poco más de movimiento, yo he ganado dinero. Pues fijaos, uno de los proyectos, que además casi me da vergüenza decirlo, fue darle información a una gran compañía sobre el plan E. Dices, hombre, si el plan E era público, sí, en PDF. Y además yo lo que hacía era cogía los PDFs, los escaneaba, sacaba los contenidos económicos y luego cruzaba con información de la demografía, de los presupuestos del ayuntamiento y tal, y se lo vendíamos a una gran empresa. Porque le interesaba saber quién tenía dinero y quién podía gastárselo y en qué cosa. O sea que sí hay fuente, pero claro, ahora mismo el problema es que tú puedes crear ese servicio, pero hay muy poca demanda en España. Donde se está haciendo también buenos pinitos es en el sector de transporte, ¿vale? Ahí ya hay gente que está sacando aplicaciones, algunos incluso ganan dinero, ¿vale? Muchos lo hacen solo por fastidiar. Sabéis que ahora en Barcelona pues hubo ahí un requiebro del ayuntamiento diciéndole a una persona que había desarrollado una aplicación con sus datos que tenía licencia, dice, oye, ¿qué haces tú haciendo una aplicación? Y bueno, parece que al final se lo han mainado. No sé si te doy o sea, es que no te quiero decir, no, todo el monte es orégano, no. Ahora la cosa está muy cruda, pero porque está muy cruda. Pero probablemente, mira, te puedo dar más datos. El potencial que establecen los informes que tiene la Unión Europea para España relacionada con la reutilización de información, cuidado, en modo amplio, ¿vale? Digamos, está en el 1% del PIB. ¿Vale? 1% del PIB son en torno a 10.000 millones. 10.000 millones. El muestreo que tenemos aquí muestra 400. Cuidado, los 10.000 es impacto directo e indirecto. Y no tengo qué parte es qué parte. Y el impacto directo que medimos ahora es 400. Luego, el potencial de crecimiento es, aunque se hayan equivocado en este informe, es muy grande, muy grande. Ahora, si no hay nadie que compre, te da igual. Sí, quería comentar un segundo el tema de si hay empresas que se dedican a esto. Yo he montado una startup hace
7 meses y precisamente nos dedicamos o estamos intentando vender datos. Yo creo que 2 semanas o por ahí vamos a sacar una API de datos, porque lo que vamos a vender son datos. Y haciendo referencia a uno de los comentarios que decías de cuál es uno de los mayores retos que hay en el tema de la reutilización de datos, que es que no hay estándares comunes y reutilizables, también quería decirte que incluso en empresas pequeñitas como la mía estamos apostando por esto, tanto que hay un grupo de trabajo del Ministerio de Industria y de AENOR que están intentando sacar unas normas de estandarización de las Smart Cities y, por ejemplo, mi empresa es la que va a llevar, mi empresa localidad, es la que va a llevar, estamos intentándolo, definir unos vocabularios comunes para todos los conjuntos de datos que se generan en las Smart Cities. O sea, que se está trabajando en ello, pero también digo que el grupo prácticamente se formó hace 5 meses y todavía no hemos movido una pieza porque la administración va a un ritmo que las empresas privadas necesitamos que vaya más deprisa, pero no es así. O sea, que se hacen cosas, pero lentas. Sí, y las fuentes de información, mientras tanto, siguen saliendo, no sin estándares, sino cada uno con el suyo. Entonces, como llegue muy tarde esa normalización, pues no normalizará nada. Hola, buenas tardes. Sí. Haciendo un repaso, ¿no?, de lo que hemos visto, y había un ejemplo muy clarificador que eran los 3 engranajes como los 3 pilares fundamentales de todo este ecosistema. Veíamos que la infraestructura ya llega a las masas porque realmente tú puedes contratar a muy bajo precio en la nube, Amazon, Azure, Cloudflare, todas estas, la infraestructura necesaria para procesar todo este volumen de información. El software es software open source, sí. Pero llega el punto importante, que es el dato. Y el open data básicamente es una falacia, porque el negocio hoy en día está en la venta de datos, como el caso de la empresa de esta señora, pero en casos como Twitter, que hasta hace nada uno podría leer los 400 millones de tweets diarios que genera, ya lo han limitado y hay los resellers que por cifras astronómicas mensuales te dan acceso a esa información histórica. Entonces, falla dentro del engranaje que se monta todo muy bonito, falla precisamente lo que se llamaba antes, decía alguien, el petróleo, que es el acceso a datos a las masas, que es el que no está disponible y el que hay pues es de una calidad discutible, pero sobre todo insuficiente, porque para hacer modelos predictivos o hacer modelos realmente útiles a la sociedad y a las empresas necesitas varias dimensiones de datos y te das cuenta que con 1 o 2 es insuficiente. Entonces, digamos, el raciocinio que estaba haciendo es si realmente esto es viable a las masas o a las pequeñas empresas o a los pequeños o a la gente que quiere innovar, como yo, que tenemos ideas de hacer cosas, pero que nos falta precisamente ese engranaje, ¿no? Si no es realmente una falacia de básicamente lo que hemos hablado, sobre todo en la parte de data. A ver, yo en una parte no puedo... como estoy mostrando últimamente portales, a ver, hay muchos portales que incluso si te descargas más de 5.000 datos, dicen, no, más de 5.000 de cada vez no puedes. Digo, ¿para qué? ¿Para que lo haga de varias veces? Bueno, y luego la calidad del dato. Pues lo que yo decía de que había algunos portales que desde el 2010 no había pasado ni el gato, pues es verdad. O sea, la calidad de esos datos es baja. También digo que hay muchos portales que lo están haciendo muy bien, y por tanto se van a poder hacer. Y en cuanto a si esto es para una pyme o no es para una pyme, yo creo que es más para una pyme que para una grande. ¿Por qué? Porque una pyme se puede dar cuenta de que aquí y aquí hay un hueco de mercado y para vivir ellos, que tienen que facturar 1 millón de euros, hay negocio. Para una grande dice, no, yo es que si no hago 10 millones de euros de negocio, para mí no es un mercado. Y no están. Y yo creo que este mercado, el Open Data, es un mercado muy de nichos, de encontrar esa necesidad que, cruzando 3 datos y empaquetándolos de determinada manera, provees un servicio. Entonces, yo creo que es mucho más interesante para las pymes que para las grandes. De hecho, a ver, yo lo digo por experiencia propia. Nosotros, como empresa, vendemos consultoría en nichos que todavía no tienen un mercado grande, porque si tiene un mercado grande, pues ya tengo a los grandes competidores y, bueno, me dan ahí un cachete, me echan por volumen y por dimensión y no puedo hacer nada.
Pero ahora mismo hay determinados mercados, como por ejemplo en aplicaciones relacionadas con los datos de las Smart Cities, donde las grandes es que vamos, no están todavía. Pueden decir, sí, yo hago Smart Cities, pero luego no saben qué servicios crear. Esos servicios se los van a dar pymes. O sea, con lo cual yo creo que es mucho más interesante para una pyme que para una grande. Una grande ya se meterá, y se meterá dentro de 2 años ahí a tope. Pero el momento para meterse una pyme es ahora, con toda la crisis que hay, pero yo creo que es ahora. ¿Esto te responde o...? Hola, perdón, por mi parte, por un lado corroborar cosas de las que decías. A mí también me pasó cuando vi el primer datos abiertos que decía esto es como un cachondeo, es decir, me estás enseñando lo que podría hacer y luego me estás diciendo que no voy a poder hacer nada con esto. El problema que veo yo es básicamente que es una cuestión no de los técnicos, es decir, no de las administraciones, sino que es un problema político. Lo digo porque los del gremio de la documentación, bibliotecas y archivos, ojo con los archiveros, un gremio muy desconocido y que llevan trabajando por la memoria histórica de cada administración, del grupo de administraciones que pueda conformar el Estado español, desde hace, obviamente, muchos siglos, llevan 30 años luchando precisamente lo que tú decías, el tema de la interoperabilidad, que es clave. Y te has dejado una interoperabilidad por apoyarte la semántica, es decir, el tema de que en una base de datos en Zaragoza le llamen varón y en Granada o en Cádiz le pueden llamar pixa. Con lo cual, pues claro, ya el problema ni te cuento. Pero sí que es cierto que se están moviendo fichas, sobre todo entre los propios técnicos, digamos así, que están intentando trabajar, como digo, a pesar de los propios políticos. Un ejemplo que creo que es muy interesante, que mezcla varias de las cosas que tú has estado contando, es el proyecto PCU del Ministerio de Cultura, y es el del gremio de bibliotecas, que están intentando integrar datos de diferentes bibliotecas de diferentes administraciones y que conecta también con el tema de Internet of Things, en este caso Internet of Persons, digamos así, porque puede integrar los datos de las personas de forma que tú puedas pedir prestado un libro aquí y en La Coruña. Con lo cual, están intentando trabajar en esa línea. Entonces, no sé si son brotes verdes, pero bueno, estamos ahí como tú. Pero aún así, desde el punto de vista por tu parte como empresa, todos estamos en la misma línea de protestar por. Pero ¿qué podemos hacer cuando son las propias cuestiones políticas las que impiden a los propios técnicos de las administraciones que cuando tú hablas con ellos te dicen sí, me encantaría hacer interoperabilidad, pero no me dejan? Bueno, pues lo que puedes hacer es, bueno, y aquí yo hago lo que creo que más se puede hacer, es no ir solo, porque tú solo y si eres una pyme, pues vamos, es que no pintas nada. Entonces, pues participas en asociaciones que se preocupan mayormente de esto. Es verdad, y además en los portales se nota muchísimo cuando hay gente que se lo cree, tipo Zaragoza-Barcelona, a gente que está ahí de paso, tipo, bueno, Sevilla es que ni está, pero hay muchas administraciones y sí, yo ya tengo, Badalona, por ejemplo, Badalona creó su portal y allí quedó. Allí quedó. Bueno, sí, lo tienen, aquello funciona y a mí me gustaría que funcionara, pero es que yo veo los juegos de datos y se nota que no hay nada. ¿Qué podemos hacer? Pues ir en grupo y luego y esto yo es una recomendación, esto hay que sacarlo del debate político. Es decir, si decimos que el Open Data es una tendencia política, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque si lo hace uno, yo que soy de los otros, va a ser que no. Hay que sacarlo de ahí. Entonces hay que decir que esto es un tema de modernidad. No, un Estado moderno se interconecta. Entonces, si se interconecta, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y saquemos el debate político, porque el debate político lo más que hace es pararlo, entorpecerlo. Hay que decir que esto es moderno y económicamente muy rentable, tanto para la propia administración como para el sector económico de al lado. Y con esa bandera, intentar que nadie intente ponerle la bandera regional y decir, no, es que esto aquí somos más mejores. En plan lo que se hizo en el software libre hace 10 años, que se le hacían distribuciones Linux, le ponían una bandera y ya estaba. Dice, esto ya es el desarrollo tecnológico de la región. ¿Cuántos quedan de esos hoy? ¿Quedar que sean viables ellos solos? Ninguno. Otra cosa es que le sigan inyectando dinero. Entonces, sacarlo del debate político e intentar, como sector privado, empujarlo. ¿Más?
Hola, solamente quería preguntar que igual que a nivel español existen unas iniciativas para Open Data, ¿hay a nivel europeo algunas directrices, algunos grupos trabajando en la construcción de Open Data, lo mismo que hemos dicho, todos parámetros, reglas, etcétera? A ver, en la parte semántica sí hay un grupo de Open, a ver si lo digo bien, Open Government Data en el W3C. De hecho, el día 30, bueno, del 28 al 30 de la próxima semana es el Open Government Partnership, que es una reunión de estados, de 60 estados del globo, fomentando el gobierno abierto y uno de los ejes del gobierno abierto es la publicación de información. Y en esa publicación de información, pues evidentemente se fomenta la reutilización. Y luego, importante, nosotros tenemos como Europa una directiva que fomenta la reutilización, a ver si lo digo bien, creo que se hizo en 2002 y se promulgó en 2003. Se ha revisado ya, el borrador se aprobó en junio y se va a aprobar, no sé en qué Consejo Europeo, probablemente de aquí a final de año. Esa directriz fomenta todavía más la reutilización. En España tenemos una legislación bastante digna, bien montada, tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos unas normativas técnicas que ayudarían bastante a esto. Lo que les falta es un poquitín de impulso político. Y vamos, o sea, sí que hay impulsos, pero falta una cosa y ese es el motivo de mi tesis doctoral, que es el siguiente, es decir, vale, esto es muy bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Es decir, oye, si yo, administración pública, invierto 100 millones, ¿cuánto retorna en valor económico? En realidad eso no lo sabemos. Imaginaos, y no es una locura, que tú metieras, como el plan PIBE, metes 70 millones de euros y los fabricantes de coches, que son pocos y están bien conectados, dicen, cuidado, que tú retornas vía impuestos, vía empleo, vía no sé qué, retornas 250. Y dice la administración, vale, me sale la cuenta, 70 para acá, 250 para acá. A lo mejor en la reutilización de información del sector público y privado estamos en una cosa, yo creo que puede ser bastante más intensa. O sea, que tú metas 10 millones, ¿sabéis cuánto se gasta Canadá en su portal de transparencia? Canadá es un país comparable a nosotros, en población, bueno, y en Producto Interior Bruto. Se gasta 28 millones de euros. Ahora os voy a dar otro dato que cada vez que lo cuento la gente se asombra. Como consecuencia de estas leyes de acceso a la información, pues de repente hubo un señor que pidió, oiga, deme usted el listado de las ONGs que se desgravan fiscalmente. Dice, vale, y le dieron el listado. Y de repente en ese listado, pues si fuera aquí en España, a lo mejor dices, bueno, pues estaba Cáritas, Cruz Roja, tal, y de repente aparece Manolito el del bombo y Pepito el de la trompeta. Y dice, ¿y estos quiénes son? Pues estos quiénes son, pues son un fraude de 3.200 millones de dólares canadienses. Esos serán. Gracias a esta reutilización. Entonces, tú gastaste 28 millones al año, recuperaste un fraude de 3.200, pues ya has pagado unos cuantos años esto. Claro, ese es un ejemplo, aquí no sabes si vas a poder hacer algo así, pero si lo supieras, si tuvieras alguna métrica económica, sabrías lo que estás haciendo. Y sabrías si puedes invertir más. Yo creo que se debería invertir mucho más y con un poquito más de cabeza y con un poco menos de política. Si queda alguna pregunta para luego el ratito del debate, porque nos hemos pasado ya de... Gracias.